Buenas noches, cordial saludo, bienvenidas a todas las familias que hacen parte de nuestra clínica Servid. Tenemos en este momento 21 familias conectadas y bueno, esperamos que en los próximos 5 o 10 minutos pues se conecten más familias a este encuentro tan importante que se genera desde nuestra clínica Servid. A todas un cordial saludo, gracias por estar aquí conectadas y también pues un saludo muy especial al doctor Ramón Lopera, director de nuestra institución, hoy con un tema muy importante, estigmas de la enfermedad mental. Eh, no sé si decirlo, lamentablemente, un tema que está de moda y que qué bueno que hoy pues todas nuestras familias puedan aprender de este tema y para eso vamos a tener a nuestra psicóloga Elizabeth Castro. Ella es especialista en salud mental, también hace parte de ese equipo profesional y humano de la clínica Servid, como es nuestro equipo psicosocial. Entonces, pues una calurosa bienvenida a todas las familias. Gracias por su compromiso, por conectarse a esta hora del día, que sabemos que es una hora pesada, pero que va a valer la pena y que nos va a servir mucho para nuestra vida, tanto personal como familiar. Entonces, nuevamente bienvenidos y doctor Ramón Lopera, por aquí ya está conectado. También un saludo muy especial para usted y bienvenido. Hola Freddy, muchas gracias por la presentación. Aquí llegando apenas del gimnasio y tratando de fortalecerme físicamente. Eso es parte de los buenos hábitos. Los dejo en Así es. compañía de la doctora Elizabeth, psicóloga clínica, quien tiene una amplia experiencia en estos temas y sobre todo lo que hoy representa el estigma de la enfermedad mental. Yo estaré desde mi casa tomando notas muy atentos de la invitación que les hacemos cada 8 días y hoy de manera especial este enlace que les estamos enviando lo pueden reenviar a otras personas. Y estamos, Freddy, comprometidos con presentar cada 8 días temas diferentes de nuestro recurso, de nuestros profesionales y también vamos a tener expertos de fuera. Así que bienvenidos. Estas conferencias quedan grabadas y le damos paso entonces a la psicóloga Elizabeth. Bueno, muchas gracias, doctor Ramón, por sus palabras y por dar la apertura a este encuentro académico y tan importante como es el de hoy. Bueno, ya como les contaba, tenemos hoy el gusto de tener a nuestra especialista en salud mental, a la psicóloga clínica Elizabeth Castro, quien nos va a contar acerca de este tema tan importante, los estigmas, cómo abordarlo. Y, doctora, adelante, bienvenida. Gracias, John. Gracias al doctor Ramón Lopera también por la bienvenida y el saludo. Un saludo muy caluroso, muy especial para todas las personas que se conectan cada 8 días, también a quienes están hoy acá por primera vez. Creo que es, digamos, un espacio también de formación y uno de los elementos contra el estigma fundamentalmente es formarnos, educarnos, recibir como información certera, pues para combatir un poquito este monstruo que a veces es un poquito más complejo de manejar, John y familias, que es la parte del estigma en salud mental. Entonces, confiando en que el espacio de hoy logre dejarles claridades sobre qué es esto del estigma, sobre qué es la salud mental, qué es la enfermedad mental. A veces solemos como confundir mucho estos términos, ¿cierto? Cuando alguien va a hablar sobre enfermedad mental, no se refiere a enfermedad, sino salud mental. Entonces, creo que va a ser importante como las claridades que podamos tener el día de hoy. Uno de los mensajes principales para todas las personas que están conectadas, un saludo muy especial para las familias de nuestros pacientes y nuestras pacientes de la clínica Servit, donde tenemos dos programas importantes. Esto lo hablo porque
John, nos están acompañando otras personas cercanas del ámbito de la salud, también amigos y amigas, y también agradecer a la familia que está aquí conectada. Entonces, en la institución tenemos dos modalidades de atención, una que tiene que ver con toda la parte de problemas relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas, drogas y alcohol, y también tenemos otro modelo que tiene que ver con toda la atención en salud mental. Entonces va a ser fundamental, sea que tengamos alguna condición en salud mental, porque todos somos vulnerables de tenerlo, o sea que acompañemos a alguien, a un familiar, a un amigo, a una amiga que transite por alguna situación de sufrimiento. Pues yo creo que con estas herramientas y con las claridades que también vamos a tener el día de hoy, podamos como acompañar mejor. Bueno, entonces para romper un poquito el hielo, vamos a iniciar familias de una manera un poco distinta. Me gusta mucho cuando logramos como, así sea por medio de la virtualidad, pues, que ha sido una herramienta que nos dejó mucho más fuerte la pandemia. Puede ser también interactivo, ¿cierto? Donde no solamente esté yo de ponente, sino que de pronto con la participación y con el conocimiento que también tienen quienes están al otro lado de la pantalla, pues podamos nutrir mucho como el tema que nos convoca hoy. Entonces, vamos a iniciar precisamente con unos mitos o unas realidades que podemos escuchar. No, no están todos, John, porque nos faltaría como mucho tiempo para abordarlos todos, pero vamos a intentar como mediante un juego mirar cómo están las familias frente al conocimiento de la salud mental y de la enfermedad mental. La parte del estigma en salud mental muchas veces se genera por creencias erradas que tenemos. Esas creencias vienen como de prejuicios. Cuando a uno le dicen, ve, esta persona está yendo donde el psicólogo o va donde un especialista en salud mental como el psiquiatra o toma medicamentos, muchas veces hay como una alarma, como si esto hiciera a una persona mala, por decirlo así, ¿cierto? Entre comillas. Entonces, muchas veces estos juicios de valor, pues estos prejuicios, estas creencias, estos estereotipos que podemos como encontrarnos en la sociedad, pues marca un obstáculo importante, lo vamos a ver ahorita en la presentación, marca una brecha para que las personas que sufren con alguna condición en salud mental, pues muchas veces incluso esto sea una barrera para acceder a un servicio de salud. Entonces, bueno, sin más preámbulo, necesitamos que algunas familias, pues que estemos allá del otro lado como muy atentos y muy atentas. Vamos a hacer un ejercicio mediante este juego que nos va a presentar algunos mitos y algunas realidades en salud mental. Quien quiera participar, ojalá participen mucho, quien quiera participar va a levantar la mano que John le da vía, digamos, como a encender micrófono para que nos pueda compartir si cree que es mito o es realidad. Listo, entonces lo vamos a hacer como por, en este caso, pues por voluntad, quien quiera como participar y John va a darle clic a la partecita, digamos, donde la familia diga, creo que eso es verdad o creo que eso es mentiras, y la pantalla nos va a mostrar con color azul si es correcto y nos va a mostrar con color rojo si es incorrecto y si tendremos ahí como que tener un aprendizaje. Y yo creo que es muy valioso, no se sientan calificados o calificadas, este es un espacio más de aprendizaje que de calificación. Entonces, bueno, John, vamos a iniciar y porfa, entonces las familias bien atentas, quien quiera participar, va a levantar la mano, porfa, para que John pueda como de una manera ordenada dar la palabra, para que arranquemos por mirar cómo estamos en esta parte de información frente a salud mental. Bueno, todavía no tenemos, doctora Elizabeth, personas que quieran participar. Podemos iniciar. De pronto Sí, yo puedo.
iniciar con la primera y ya que las familias se vayan animando para que participemos de este juego interactivo que nos trae hoy nuestra especialista en salud mental, la psicóloga Elizabeth Castro. Entonces, iniciemos el juego, doctora Elizabeth, ¿le parece? Claro que sí. Bueno, las personas que padecen un trastorno mental son violentas y agresivas. Doctora Elizabeth, ayúdeme. ¿Podrá ser Bueno, esto un mito o una realidad? ¿será esto verdad o mentira? ¿Hay alguien por ahí que nos Gracias. quiera dar su opinión? Mito. Yo. Bueno, ¿quién La dice mamá, que es mito? mamá ese decía Colorado. Para mí eso es mito. ¿Es un mito? Bueno, vamos a ver Sí, porque o sea, entonces. es una enfermedad, pero llevándola bien con medicamento y todo eso, se puede tolerar como cualquier otra enfermedad, como azúcar, como la presión. Entonces, yo creo que eso es mito. Bueno, Vamos a frente a ver la qué nos primera dice la pregunta, pantalla. ¿Cuánto verdadero? exacto. Vamos a ver si es mito. Buenas noches, Color soy azul. Alba. Sí, Alba, la mamá de Sahara. Pues yo digo que es una realidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque las personas cuando tienen alguna enfermedad mental, ¿ya? A veces se tornan violentas, ¿ya? Y son un poquito agresivas, pero eso es una realidad, no es un mito, ¿ya? Lo he visto en varias personas, familias lejanas, que tienen un síndrome, por decir, un síndrome de Asperger bastante elevado o un síndrome de autismo, donde a veces son violentos y es difícil manejar eso. Entonces, por eso es importante ahora mismo los centros médicos encargados para tratar o esas afecciones con la ayuda de medicamentos y de tratamientos, cosas. Pero si es realidad, ellos tornan siendo agresivos y eso, para mí es así. Muchas Bueno, gracias, Alba. Un saludo. listo. Bueno, Tene- fue muy interesante esta primera, digamos, como Ese este primer ensayo. primer lanzamiento, John, pues porque también es interesante ver cómo cada familia o cada persona tiene una posición subjetiva frente digamos, a un postulado aquí, ¿cierto? A una frase asociada a la salud mental. Entonces tenemos la idea de que todas las personas que tienen alguna alteración o algún problema en salud mental o algún diagnóstico mental, eh, las concebimos a todas como si estuvieran muy enfermas y como si fueran agresivas y violentas casi siempre. Desde la investigación, desde la investigación y la experiencia, nos encontramos con que hay algunas personas que pueden ser violentas porque su estado mental, familias nos colaboran con los micrófonos, porfa, gracias. Porque de pronto su situación en salud mental, su diagnóstico, la parte de la impulsividad, hay trastorno de control de impulsos, hay estados de ánimo que pueden generar irritabilidad o agresividad, pero que no todas las personas que tienen una alteración mental son agresivas o violentas, ¿cierto? Entonces, hay algunas personas que pueden serlo porque ahorita nos comentaba la mamá, de pronto no tiene tratamiento en el momento, pues no tiene, digamos, como un manejo de su condición y pues esto agrava de alguna manera el pronóstico y puede llevar a la persona a ser agresiva, pero no todas las personas que tienen un diagnóstico mental son agresivas o violentas. Eso es un mito, ¿sí? Porque de hecho hace que muchas veces pensemos que todas las personas que tienen algún tratamiento nos van a hacer daño, ¿cierto? De hecho, muchas de las noticias que vemos muchas veces nos presentan como esta persona con tal diagnóstico mental agredió y esto refuerza mucho ese mito. Y si bien hay personas, como les digo, que son agresivas, no todas las personas son violentas y agresivas. Yo tengo muchísimos pacientes del gran porcentaje de pacientes que acompaño tanto en la institución de Servit como particulares, la gran mayoría de pacientes no son agresivos. Hay pacientes que lo han sido en algunos momentos, ¿cierto? Pero la gran mayoría no han tenido episodios de agresividad. Por ejemplo, una depresión, ¿cierto?
no todas las personas que tienen una depresión, no todas las personas que tienen ansiedad, no todas las personas que nos llegan con algún problema por consumo de sustancias como la marihuana o como el mismo alcohol, entre otras, no todos han generado agresividad ni todos tienen un trastorno de impulsividad. Entonces, espero haber sido un poco clara como con la justificación de la respuesta. Siguiente, John. Bueno, doctora Elizabeth, ¿qué tal si nos vamos entonces con una siguiente pregunta? Las personas que padecen un problema de salud mental no se recuperan nunca. ¿Será esto un mito o una realidad? ¿Qué creen nuestras familias, ¿Qué las que dicen, quieran responder? qué dicen las familias? Por acá nos escribió Mauricio Mito, Angélica. Hola Angélica, un saludito especial, Mito. Yo también digo que es un mito. Bueno, vamos a darle ¿Qué acá a Mito a familia ver. quiere tener por aquí la palabra para que nos justifique por qué cree que esto es un mito? Eh, pues, o sea, el tiempo que llevo con que mi hijo lleva con esta enfermedad, eh, como he mirado que puede ser un hábito porque, veo un mito porque con un buen tratamiento o llevando bien las cosas, los hábitos y todo, se puede mejorar. Puede llegar el momento que no tiene que tomar medicamentos. Para mí eso es un mito. Bueno, vamos a mirar a ver si es un mito. Buenas noches. Hola Hola, Isabel. ¿me Hola, escuchan? hola Ay, Isabel, ¿cómo sí, te estás? escuchamos. Buenas noches. Eh, bueno, buenas noches. Yo ya conozco la psicóloga, e incluso la que tiene a mi hija en este momento. Muy feliz. No, doctora, pues yo qué creería, no, pues la verdad, que ellos con la adherencia a un buen tratamiento, pues se regulan. Pero yo, pues sí, creo que pueden tener sus recaídas, no sé. Ujú. Gracias Isabel, bienvenida. Gracias. John, ¿qué nos dice la pantalla? Bueno, la pantalla nos dice que sí es un mito. Y bueno, llevamos 3 puntos. Vamos a continuar entonces con con este juego interactivo y vamos con la siguiente pregunta. Vamos ahí, John, perdón. Ah, bueno, te saliste. ¿Qué me ahí como la respuesta que también nos da la pantalla y nos justifica por qué es mito realidad. Pero mientras John vuelve otra vez como a la presentación, eh, voy a contarles que los diagnósticos en salud mental, sea depresión, ansiedad, pues un trastorno afectivo o cualquier otro tipo de diagnóstico, tiene control, algunos logran, digamos, como superar incluso el episodio depresivo o ansioso con un adecuado tratamiento. Como Isabel lo refería, cuando las personas tienen una buena adherencia al tratamiento, es decir, cuando la persona primero acepta que tiene una condición o una alteración en salud mental, segundo, busca la ayuda porque es difícil por el mismo estigma y por el mismo prejuicio buscar ayuda en salud mental. Y cuando logra ser constante con el tratamiento, porque a veces somos tan autosuficientes que pensamos que tenemos que ser capaces solos y aparte de eso, pues también pensamos que nosotros somos quienes nos damos de alta, ¿cierto? Cuando nos mandan incluso para manejar alguna infección, no sé, se me ocurre una infección gastrointestinal, algún virus, nos sentimos bien y decimos, no, yo ya estoy bien, ya no necesito más medicamentos, ¿cierto? Eso mismo pasa con las personas que requieren algún tipo de fármaco que ayuda a regular alteraciones emocionales, alteraciones mentales. Cuando se sienten bien, dicen, no, yo ya no necesito más medicamento, abandonan el tratamiento farmacológico y esto hace que en mayor medida se pueda dar una recaída. Las recaídas hacen parte de muchos procesos, hacen parte como de muchos tratamientos, hasta que logramos generar conciencia de la importancia de este y hasta que el tratante, en este caso el psiquiatra, que es, digamos, quien está en la parte de formular el tratamiento farmacológico, nos dé de alta. Entonces, podemos tener una vida funcional, así tengamos un diagnóstico en salud mental, ¿sí?
podemos trabajar, podemos tener pareja, podemos ser mamás o papás, podemos ser muy funcionales en la medida en que logremos controlar la enfermedad, así como cualquier otra enfermedad física, John. Siguiente. John, tienes el micrófono apagado. Bueno, es que aquí estamos haciendo como varias cosas a la vez, qué pena. Que es importante decirles a las familias que si la respuesta es verdadera, el color será azul. Si la respuesta es falsa, saldrá el color rojo. Entonces, para que sigamos en este juego interactivo, tenemos otra pregunta que es, no pueden vivir en sociedad porque no se adaptan. ¿Será esto un mito o una realidad? ¿Qué nos dicen las familias? Sara Patricia, por acá está levantando la mano. ¿Será que las personas con una condición mental no pueden vivir en sociedad, no se adaptan a la sociedad? Sara, si quieres enciendes el micrófono y nos compartes tu opinión. Bueno, acá. O si hay otra familia por acá que nos quiera compartir. U otra persona. A ver, yo levanto la manito. Sí, yo creería que Adelante, Sara. sí, la verdad, sí pueden integrarse a una sociedad, a tener una vida, valga la redundancia, si son adherentes al tratamiento, si colaboran pues como con todo el tratamiento y con todo el equipo interdisciplinario pues y se dejan ayudar, ¿cierto? Ujú. Gracias. Bueno, ¿quién más para que verifiquemos si realmente esta pregunta es mito o realidad? ¿Quién más nos puede decir de esta pregunta? ¿Creen que es mito o es realidad? Es un mito. Un mito. Bueno, vamos a mirar a ver si es un mito o es una realidad. Bueno, color azul, doctora Elizabeth, o sea que la respuesta es correcta, es mito y bueno, qué bueno que podamos profundizar un poquito acerca de esta parte. Bueno, creo que lo complementamos un poco con la anterior. Por acá quiero compartir una de las respuestas vía chat por Angélica. Angélica, un abrazo enorme, gracias por conectarte. Angélica no hace parte de la institución de Servir, pero tiene mucho conocimiento sobre toda la parte de salud mental y enfermedad mental. Entonces, Angélica nos dice, es un mito porque, como bien dijiste, las enfermedades no impiden ser funcionales y, a ver, ser funcionales y creo que pues como socializar dentro del, a ver, es un mito porque, como bien dijiste, las enfermedades no impiden ser funcionales y ser social entra dentro de ser funcional. Ok, muy bien. Entonces, es decir, que la persona puede realizar todas sus actividades de la vida cotidiana, puede, digamos, como trabajar, puede además relacionarse. El hecho de tener vínculos y relaciones interpersonales es uno de los elementos de salud mental, pues relacionarnos implica muchísimas habilidades, ¿cierto? Entonces, realmente tener una condición en salud mental no hace que se excluya a una persona de una sociedad y puede tener todas las habilidades y capacidades para adaptarse y contribuir de una forma positiva en el entorno en el que se encuentra. Yo creo que podemos saltarnos esta, John, porque ya pues creo que la respondimos. Esta es muy interesante. Bueno, entonces, ¿ustedes creen que si de pronto todavía no hemos sido diagnosticados con una depresión, una ansiedad, una adicción, un trastorno del pánico, un estrés postraumático, pues les estoy hablando como en general de algunos de los diagnósticos más conocidos, ¿será que nunca nos va a pasar a nosotros? ¿Eso será un mito o una realidad?
Mito. Es mito porque sí nos puede suceder en cualquier momento, ¿Quién pero quiere nos tenemos que cuidar. participar en micrófono abierto? ¿Por qué? Bueno, Melissa. bueno, quién más nos va a dar su aporte sobre si es un Creo que la mito o conexión realidad? con Melissa no nos da para escucharte bien, Melissa, se escucha entrecortado. Bueno, según el chat, doctora Elizabeth, frente a esta pregunta, dicen que es mito. Bueno, no sé quién más de las familias. ¿Qué dice John? Yo digo que es un mito. Bueno, vamos a mirar a ver si es mito o realidad. La respuesta es correcta, es mito, lógicamente a todos nos puede pasar y no estamos exentos de sufrir una enfermedad mental. Bueno, doctora Elizabeth, no sé, esto me está sacando como unos anuncios, Bueno, no sé. sí, yo creo que podemos dejar ahí. Ya llevamos como algunas preguntas para poder retomar la presentación y pues poder dejarle claridades a las familias. Entonces, digamos que a través del ejercicio, pues quería como iniciar, primero dándole la palabra a ustedes, que son acompañantes o que también han estado a nivel personal en algún proceso o en algún tratamiento por alguna situación específica. Entonces, respecto a a ese último ítem, todos somos vulnerables de generar una alteración mental, ¿cierto? Porque ya vamos a ver, hay muchos determinantes en salud mental que influyen en que desencadenemos alguna alteración mental para prevenirla. Pero no tenemos, digamos, como las garantías de que no vamos a generar un episodio o una situación de estas y ya vamos a mirar por qué. Sin embargo, también les voy a compartir para que no se me queden muy angustiados y angustiadas. También tenemos, digamos, formas de prevenirlo, ¿cierto? De cuidar también nuestra salud mental, así como cuidamos nuestra salud física, el cuerpo. Entonces, arrancamos la presentación. John, John me observa, ya, ahí me sacó. Vamos a iniciar la presentación entonces con esta frase que además se utiliza mucho desde la Organización Mundial de la Salud. No hay salud sin salud mental. Es, digamos, como muy contundente el mensaje que quiero dejarles hoy. Y es que así como muchas veces hacemos cosas por nuestro cuerpo, en la sociedad en la que estamos, pues es muy normal decir que vamos donde el médico, que nos vamos a hacer un chequeo, que de pronto no nos sentimos muy bien y todo lo queremos explicar desde la parte orgánica y médica, ¿cierto? Voy a pedir una cita al nutricionista, voy a pedir una cita con tal especialista, pero pareciera que es como prohibido pensar en que tenemos otro órgano que se llama cerebro y que muchas veces también necesitamos acudir a una atención en salud mental, ¿cierto? Pocas veces decimos, ve, sí, yo me siento como mal, tengo alteraciones, estoy sufriendo por esto, me está doliendo no sé dónde, porque además el dolor emocional a veces es difícil ubicarlo en el cuerpo y se nos hace a veces difícil decir, ve, voy a consultar al psicólogo, voy a consultar al psiquiatra, precisamente por toda esta parte del estigma, del prejuicio. Entonces, es difícil pensar en que nosotros tengamos salud si mentalmente no estamos bien, ¿sí? Entonces, digamos que para más claridad, hablar del tema de salud mental es igual de importante entonces que hablar del cuerpo, ¿cierto? Como les decía ahorita, pues es un órgano más y la parte de la enfermedad mental o la alteración mental no es algo voluntario.
Así como no es voluntaria una migraña, así como no es voluntaria una diabetes que requiere tratamiento, así tampoco es voluntario generar un episodio depresivo, ansioso, entre otras alteraciones. Entonces, vamos a continuar. Vamos a hablar un poquito entonces de qué es salud mental y vamos a diferenciar salud mental y enfermedad mental. ¿Qué será la salud mental para nosotros, cierto? ¿Qué entendemos nosotros por salud mental? Entonces, posiblemente aquí hay muchas interpretaciones de qué es eso de salud mental, posiblemente habrán muchas opiniones muy diversas, pero hay unos elementos desde la Organización Mundial de la Salud, que es la que nos rige a nosotros desde la parte, digamos, de técnicas, proyectos en salud mental y también políticas públicas en salud mental, que es la Organización Mundial de la Salud. Quien dice que la salud mental es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades. Es decir, que para hablar que estamos bien, pues necesitamos reconocer cuáles facultades, con qué facultades sí contamos, con qué habilidades sí contamos, ¿cierto? John, le das clic, por favor. Bueno, aquí le estoy dando clic, está un poquito lento el sistema, pero aquí hay otra Además de explicación. reconocer nuestras capacidades, también digamos que frente a la parte como de entender qué es esto de salud mental, tiene que ver con que en la vida diaria nosotros logremos afrontar de una forma adecuada tensiones o estresores que normalmente nos encontramos en un trabajo, nos encontramos en la relación con el otro, en el hogar, ¿cierto? Hay muchísimas demandas, hay muchísimas necesidades a las cuales necesitamos como responder, solucionar, resolver. Y nos hablan entonces que para poder hablar, digamos como contar con mínimos en salud mental, pues tenemos que tener esas capacidades de poder resolver esas alteraciones y poder entonces tener una vida, digamos, como un poco más productiva, ¿sí? Y por último, entender que podemos contribuir al otro, que podemos sumarle al otro, que podemos estar haciendo ciertas cosas, si bien en beneficio propio, también en ese asunto, digamos, como de empatía, de que somos parte de una familia o que somos parte de una sociedad, estemos contribuyendo de alguna manera. Esto no se refiere a que tengamos que tener una carrera o cierta condición económica. Desde quien está en la tienda hasta el que está, digamos, en una gerencia, pues está contribuyendo a la salud mental. Quien está en el hogar está contribuyendo a la salud mental, ¿cierto? Entonces, es importante como tener claridad sobre estos tres elementos que son los principales, las principales características a la hora de pensar qué es esto de la salud mental. Ahora vamos a hablar un poco sobre qué es esto de la enfermedad mental. Hago la diferencia porque por la historia que nosotros tenemos en la parte de, digamos, como de salud mental y de psiquiatría, el concepto era sinónimo por muchísimo tiempo, ¿cierto? Cuando alguien dice salud mental, como que se imagina lo opuesto, pues es como si fuera un sinónimo la enfermedad mental, ¿cierto? Entonces, será importante hacer como esta diferenciación. Cuando hablamos de enfermedad mental, hablamos de que hay unas manifestaciones clínicas en un individuo y que estas se caracterizan, digamos, como en diferentes áreas. Entonces, vamos a ver que, John, ¿le vas a dar clic, por favor? Para que las familias y quienes estén al otro lado vayan logrando conectar lo que explico con lo que vamos a ir como viendo en la diapositiva. Las manifestaciones clínicas, entonces, que nosotros podemos encontrar están como en varias áreas importantes. La afectiva, el cómo expreso el afecto, el cómo expreso las emociones, en los procesos cognitivos, que tiene que ver con la parte de atención, de memoria, de percepción, la parte, digamos, como del aprendizaje, si tenemos dificultades o no para aprender,
y alteraciones o no en el comportamiento y la conducta. El comportamiento y la conducta es lo que todo el mundo observa, ¿sí? Es lo que todo el mundo ve. La parte a veces de esos procesos cognitivos, como la atención, como la memoria y como nuestro estado de ánimo, si estamos tristes o aburridos, pues irá de alguna manera como a evidenciarse dependiendo de qué tanto conocemos a la persona y también qué tanto conocimiento tenemos nosotros, ¿cierto? Porque a veces pues nacimos en una sociedad o en una cultura más bien donde hablar de lo que sentimos como que por un tiempo no era permitido, ¿cierto? No era posible hablar mucho de las emociones y si estabas llorando o si estabas expresando una emoción, de pronto más fácil estaba la presión de no llores, eh, pues como ese afán de que estemos bien y como si estar bien fuera no llorar, ¿sí? Entonces hay como una inhibición o una represión de los estados emocionales de malestar. Y es importante entender familias que, digamos que reconocer nuestros estados emocionales y conectarnos con ellos y poder expresarlos y validarlos es sumamente importante para esa persona a la que estamos acompañando en el proceso, ¿cierto? O pues así no estemos como en un tratamiento, es fundamental para ese cuidado de la salud mental, la expresión y el reconocimiento de la emoción. Entonces vamos a ver que estas alteraciones en estas tres áreas, cognitiva, emocional o afectiva y el comportamiento que es lo más visible, cuando hay alteraciones mentales, ahí es donde más se van a notar de alguna manera como esos signos o esos síntomas. Y además va a interferir como con las actividades que nosotros desarrollamos en la vida cotidiana. Es decir, que podemos generar una disfuncionalidad, que ya no podamos ser capaces de responder al trabajo o que ya no queramos vincularnos o relacionarnos. Entonces, es importante estar atentos como a estas señales para pues mirar si hay un indicador de que necesitamos de pronto otro tipo de ayuda. Los factores determinantes en salud mental, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchos factores, no hay un solo factor que pueda determinar que tengamos salud o que tengamos enfermedad mental, ¿sí? Digamos que es multifactorial. Entonces, estos factores determinantes, pues no me los inventé yo. Esto es sacado de, digamos, como del informe tanto nacional y a nivel mundial, como los factores que se evalúan y que inciden en que tengamos un bienestar o que tengamos una enfermedad mental. Entonces, los factores que influyen para la parte mental no solamente es como algo de voluntad, que ese es otro mito, ¿cierto? Es que eso es voluntad, es que no le echa ganas, eso es un mito. Vemos aquí algunos de los porcentajes, digamos, hace más o menos 2 años, cómo evaluaban este tipo de factores que contribuyen entonces a la parte mental, a la salud o a la enfermedad mental. La parte genética es un factor importante, así como lo es cuando hablamos de enfermedades orgánicas, ¿cierto? Si mi mamá o mi papá o alguien, digamos, muy cercano a mí desde la parte genética sufrió X enfermedad, pues yo voy a tener como más probabilidades. No es digamos que no determina que yo también vaya a tener el mismo diagnóstico, pero incrementa la probabilidad, ¿sí? Entonces, así como en lo orgánico, así como en esta parte, digamos, de enfermedades que son mucho más conocidas desde lo físico, asimismo en lo mental. Cuando nosotros tenemos carga genética para enfermedad mental, es decir, que papá, mamá, abuelos, abuelas, etcétera, tíos, tengan algún diagnóstico en enfermedad mental o en adicciones, alcohol, por ejemplo, que en nuestra cultura es sumamente normalizado, permitido, validado, más que otras adicciones, eh, esto hace que seamos mucho más vulnerables a generar una enfermedad mental. Entonces está la parte orgánica, está la parte de el estilo de vida que nosotros tenemos, que ahí les decía ahorita, no hay un factor que determine, ¿cierto? La parte genética es importante, pero si yo tuve una buena crianza o crecí en un entorno protector, eh, digamos que esta parte como del medio ambiente también influye muchísimo a la hora de protegernos
o a la hora de socavar una enfermedad mental o digamos pues como de reforzarla, ¿sí? Entonces, la parte del medio ambiente, por ejemplo, ahora vemos la contaminación, el cambio climático, no es gratuito que en los países que hay estaciones, por ejemplo, cuando se está en invierno, digamos que influye mucho como sobre ciertas alteraciones. Entonces, la parte medioambiental también tiene una influencia importante, ¿cierto? Porque no sé si incluso hoy sintieron el temblor, ¿cierto? Los temblores, pues hace parte de unos elementos que están fuera de nuestro control, que tienen que ver con la parte medioambiental, la parte de los incendios, de las sequías o de ola de invierno. Eso también impacta, digamos, como en la estabilidad mental, ¿cierto? Hay angustia, hay ansiedad, hay preocupación. Y aparte de eso, los recursos que también influyen, el acceso a recursos, alimentos, etcétera, influyen muchísimo también en la parte de salud mental. Entonces vemos que no es solamente un asunto de echarle ganas o voluntario, sino que hay muchísimos factores que pueden impactar ese estado de bienestar o ese estado de enfermedad. Continuamos, por favor. No sé si hasta ahí alguna familia tenga o algún interlocutor quiera mencionar algo, tenga alguna duda, alguna pregunta. Bueno, les traje además como de la escala que vimos ahorita de los determinantes en salud mental y que digamos que está influido por la parte de tanto de gobiernos, ¿cierto? También desde la parte de psicología hay unos, digamos también como unos determinantes, unas áreas importantes, hay una escala, digamos como de necesidades, que en la medida en que nosotros podamos satisfacer esas necesidades, hablaremos también de qué tan positiva puede ser nuestra salud mental o qué tan comprometida puede estar. Entonces hay un elemento fisiológico que tiene que ver con la parte de descanso, del acceso a alimentos y tener una adecuada alimentación, la parte sexual, la parte incluso como de, digamos, de la respiración, que todos estos elementos son básicos para hablar de que, pues aquí hay vida, ¿sí? Entonces la fisiología es uno de los pilares que Maslow, que es uno de los psicólogos pioneros en una rama de la psicología que es humanista, digamos, nos habla como de estos pilares fundamentales que los quise como asociar con los pilares que nos muestran, digamos, desde la parte de las políticas públicas, cómo están incluidos y cómo están relacionados. La parte de seguridad, entonces, qué tan seguro me siento yo en mi hogar, qué tan seguro me siento en el territorio en el que yo, al que yo pertenezco, si tengo empleo o no, cómo me siento en ese empleo, ¿cierto? ¿Qué tan factor de protección o de riesgo puede ser? Si cuento con recursos básicos como agua, como alimentos, como energía, etcétera. Si cuento con una familia, con una red de apoyo que puede ser genética o que puede ser, digamos, pues construida como por otros vínculos, si cuento con salud y con acceso a servicios de salud, y nos habla acá también de propiedad privada, ¿sí? Si siento que hay un espacio que, por decirlo así, me pertenezca. La afiliación que tiene que ver en, venga, cómo estamos construyendo vínculos, ¿cierto? Cómo están las relaciones con la familia, cómo están las relaciones de amistad, si yo siento que soy importante para otros o no, si yo siento que cuento con el apoyo de otros o no. La parte de reconocer, digamos como de reconocerme a mí mismo o a mí misma, de conectarme con mis falencias, con mis dificultades, con mis vulnerabilidades y también con mis capacidades, sentirme capaz de lograr algo, eso es importante, eso tiene que ver, digamos, con algo que se llama autoeficacia. Y la autorrealización, que la vemos que es como en la pirámide, lo colocan, digamos, como lo último que se va logrando y que además es algo transversal a los ciclos vitales. Nunca terminamos de realizarnos completamente, ¿cierto? Y tiene que ver con el sentido de vida, tiene que ver con el ser capaz de resolver problemas, con aceptar situaciones que nos pasan,
con la parte de la creatividad y los intereses que nosotros podamos tener, qué tan satisfecho o satisfecha me siento con lo que estoy construyendo, y con elementos, digamos, más como asociados a los valores, que son los que, mire, el tema de valores, incluso desde los colegios, a veces es muy, como muy minimizado, como algo devaluado, ¿sí? Como algo invalidado, como que si alguien pierde ética o pierde religión, entonces está muy mal porque es una de las materias que se supone son más fáciles. Y pues ahí nos damos cuenta que falta mucho trabajo en esa parte del ser, ¿cierto? Del hacer, del aprendizaje y el conocer, pero también del ser, porque finalmente los valores pues son los que determinan nuestro comportamiento, nuestra conducta, ¿cierto? ¿Podemos continuar? Estos son unos datos que quise compartirles, para que nos pensemos mucho y nos cuestionemos esta parte como del estigma en salud mental, de lo que a veces desconocemos que pasa, y muchos de los datos del informe de salud mental de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, que son, digamos, como quienes nos rigen, a nivel mundial, nos hablan de unas estadísticas promedio, ¿cierto? Y nos dicen que, la enfermedad mental, el 50% de las enfermedades mentales se presentan en adolescentes, a nivel mundial. Y además nos da un dato supremamente importante y que acá hay que trabajarle mucho el tema de cómo estamos acompañando la crianza de nuestros niños y niñas, porque nos dicen que, la mayoría de enfermedades mentales se presenta antes de los 14 años, ¿cierto? Es decir, eh, están pasando muchas cosas con nuestra niñez. Vemos que cada vez la parte de consumo, la parte de depresión, la parte de intentos de suicidio, cada vez se presentan a menor edad, ¿sí? A veces, pues por muchos cambios que se presentan como en la adolescencia y en la juventud, en muchas personas empiezan a aparecer unos síntomas importantes, pero en algunos inicia ahí por algún evento que haya vivido difícil, pero en algunas personas ha iniciado desde la niñez y nunca se identificó o no se trató a tiempo. Entonces, el no identificarse a tiempo, que en los colegios a veces se omitan como muchas alteraciones emocionales y que a veces sea solo como este es vago o este no quiere estudiar o este es perezoso, y que a veces no esté como ese juicio tanto en los colegios como en el hogar, de que a veces atribuimos conductas y comportamientos de nuestros niños y niñas a un asunto de voluntad, pues también es como que, venga, nosotros le preguntamos a nuestra infancia, a nuestros niños y niñas o adolescentes, de por qué estás así, qué te pasó, por qué cambiaste este comportamiento tan abrupto, ¿cierto? A veces llegamos solamente como a señalar, a regañar, si no es a pegar, ¿cierto? Entonces, si esta persona está sufriendo con algo y además hay un señalamiento, hay un regaño, hay un juicio, pues va a ser sumamente difícil que logre hablar de lo que le pasa, ¿cierto? Entonces, esto como para llamar la atención frente a esa parte de cómo estamos acompañando. Las enfermedades mentales son la causa más frecuente de incapacidad en adolescentes del mundo y afecta todos los aspectos de salud y desarrollo. Es decir, que cuando hay una alteración, digamos, mental, pues hay una afectación en cómo nuestros jóvenes o nuestros niños se relacionan. En la parte del aprendizaje también vemos muchas alteraciones y no necesariamente porque haya una discapacidad cognitiva, a veces puede coexistir, pero muchas veces puede ser explicado por alguna alteración emocional o mental, ¿sí? Como les decía ahorita, tanto en jóvenes como en adultos, cuando transitamos una depresión, una ansiedad, entre otros, hay alteraciones en atención, hay alteraciones en memoria. Y también, digamos que este informe de la salud mental nos refiere que la depresión ocupa el tercer lugar en las enfermedades más comunes de la población en el mundo, ¿cierto? Es, digamos, con mayor frecuencia. Vemos que después también de la pandemia siempre ha existido, no siempre se ha diagnosticado, no siempre se ha tratado, porque muy recientemente apenas empezamos como a darle relevancia a la
parte de salud mental, de enfermedad mental y de tratamiento, y todavía cuesta a nivel social. Pero es importante como tener presente que este es uno de la depresión y el consumo de sustancias psicoactivas y la ansiedad son de los tres principales motivos de consulta, ¿cierto? Y los intentos de suicidio. Acá vemos un reporte de que el suicidio es la segunda causa de muerte en el mundo y que ocurre con mayor frecuencia entre personas que están entre los 14 y los 29 años. Hay un dato a nivel nacional y es que también la adultez, los adultos mayores tienen un factor de riesgo importante y también han presentado muchos intentos de suicidio o suicidio. 800.000, ¿sí? Y además, pues acá no está, pero también desde el informe y el estudio en salud mental nos hablan de que para el 2030 las incapacidades van a ser en mayor medida por enfermedad mental que por enfermedad física. Entonces también es como un llamado de, venga, ¿qué estamos haciendo por nuestra salud mental? ¿Cómo es que la estamos cuidando, cierto? No solamente la persona que estamos acompañando en tratamiento, sino que podamos nosotros hacer como un análisis de cómo estamos manejando nuestra ansiedad, de cómo estamos manejando las preocupaciones, de cómo estamos manejando incluso si tenemos acá muchos de los que están presentes hoy son personas que acompañan acompañan a pacientes que están transitando alguna edad o algún problema en salud mental. Continuamos. John está por acá. Sí, A nivel Elizabeth. general, gracias, John. A nivel general, entonces, vemos cómo la parte del estigma es, digamos, está siendo como otra enfermedad más, por decirlo así, como que la atención y la preocupación a veces desde el equipo profesional, desde quienes acompañamos, digamos, el tratamiento, a veces la preocupación está más en el estigma que en el mismo diagnóstico o en el mismo tratamiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta parte de los estereotipos sociales, de los juicios o los prejuicios de esta persona está loca o esta persona es violenta o esta persona es, digamos, como una amenaza para la sociedad. Muchas veces escuchamos esas frases que además generalizan todo lo que tiene que ver, digamos, como con enfermedad mental. Y ahorita hablamos de que muchas personas que transitan una depresión, una ansiedad o cualquier otro diagnóstico, no todas las personas son violentas, no todo se explica por este diagnóstico, ¿cierto? Hay muchas otras causas. Hay personas que no tienen una enfermedad mental y son violentas, ¿sí? Pues digamos que no la tienen diagnosticada, no la tienen tratada, pero el estigma inicia cuando alguien es diagnosticado. Entonces, este es algo supremamente en salud mental, a quien consulta en psicología, a quien consulta en psiquiatría porque está loco, o porque es débil, o porque como así que no es capaz solo, o porque todo está en la mente. A veces se le juzga más a esta persona que es supremamente valiente. Hoy le reconozco mucho a las personas que sé que están aquí al otro lado de la pantalla y que algunos por temor no lo han consultado, pero acompaño muchos procesos donde han sido muy valientes de aceptar su situación mental o emocional, incluso familias, les cuento, incluso en contra de su propia familia. Yo tengo pacientes que han ido a consultar y que la familia no se dé cuenta porque si no lo señalan de locos, ¿cierto? Consulta externa, pues que no requieren una hospitalización y que además hay personas que para cuidarlas, para manejar, para hacer cambios a nivel comportamental, de la forma en cómo nos relacionamos con el otro. Entonces, no siempre porque haya un diagnóstico, pero cuando lo hay, pues también son muy valientes, ¿cierto? O sea, eso no es sinónimo de debilidad, ¿sí? A veces el estigma está más en ellos y el juicio está más en ellos que en quienes son agresivos y violentos. Vemos mucha violencia de género, estamos viendo muchos homicidios y también feminicidios. Y a veces eso se queda ahí como en la noticia, porque como no hay un diagnóstico, ¿cierto? O alguien es agresivo desde lo verbal
o alguien tiene un problema de alcohol cada 8 días, todos los días, que afecta una dinámica familiar, pero como no tiene un diagnóstico, no, es que él es así o ella es así, ¿cierto? Y a veces lo normalizamos solamente porque no hay un diagnóstico, cuando es que el diagnóstico permite el tratamiento y el tratamiento permite que la persona pueda funcionar mejor, ¿cierto? Esta parte de los prejuicios y los estigmas pues también ha generado como mucha discriminación, digamos, como para las personas que sufren a nivel emocional. Es un problema más que le estamos sumando al que ya tienen, ¿cierto? Al que están tratando, por decirlo así. Como lo vemos en la imagen, digamos que esto de la representación, como de tantas cosas en su cabeza, de tantos papelitos que vienen de afuera, pero que también vienen de adentro, ¿cierto? Porque vemos que hay estereotipos y prejuicios desde afuera, desde lo que la sociedad espera de nosotros, pero también por todos esos juicios y prejuicios hay personas que también tienen autoestigma, ¿sí? Es decir, que no reconocen o no aceptan, o hay una devaluación, hay de alguna manera una afectación en autoesquemas por tener esta condición, ¿sí? Pues que surge mucho por los juicios desde afuera, pero que a veces puede que no los haya directamente y la persona pues asuma que debe ser capaz sola, que si tiene una situación mental, entonces no es suficiente para el otro, no es suficiente para el mundo, y también esto hace que haya una dificultad para acceder a un servicio de salud y para acceder a un tratamiento. John, siguiente, por favor. Ya vamos a ir Y ya. terminando. Es que está un poquito lento el sistema, pero yo creo que ya tenemos la Porfa, para diapositiva. que vamos aquí terminando. Bueno, entonces, esta parte como de entender las causas de problemas en salud mental, es importante entender que una cosa es un trastorno. El trastorno mental se da porque hay una frecuencia en mucho tiempo de unos síntomas y unos signos que hacen que la persona no sea funcional en diferentes áreas de su vida. Un problema en salud mental es diferente a un trastorno, ¿sí? Porque el problema en salud mental tiene que ver más como con alguna alteración, alguna dificultad, pero no impide el funcionamiento de la persona, ¿sí? Entonces, digamos que en esta parte como del problema de salud mental, podemos tomar como ejemplo, digamos, alguna pérdida y que pasemos por un proceso de duelo, una pérdida por muerte o una pérdida de una mascota o por pareja, pues transitamos un problema en salud mental. A veces hay personas que por la vulnerabilidad que tienen ese problema en salud mental, después se desencadena un trastorno mental, ¿cierto? Hay como una línea ahí un poco delgada. Tiene que ver, digamos, es más frecuente que tengamos problemas en salud mental, pero la intensidad de los síntomas son mucho más cortos y muchas veces no requieren de tratamiento. Entonces acá les traje una imagen, si bien no les voy a leer todo el contenido, es más como para que a nivel gráfico entendamos un poco lo que pasa con una persona con un problema o con un trastorno mental, ¿cierto? Y es la parte de arriba de la punta del iceberg, como lo conocemos, pues vemos lo más superficial, ¿cierto? Y es entonces, por un lado, lo que la gente piensa o dice acerca de esa situación mental, que estamos mal psicológicamente, pero vemos en la parte de abajo, en la parte inferior, esos estigmas, pero por otro lado, si bien la persona puede estar mal psicológicamente, también vamos a ver muchas causas que tienen que ver con dificultades en la crianza, situaciones estresoras o traumáticas, padres muy exigentes o que abandonaron mucho, relaciones de maltrato, bullying en los colegios. Bueno, algunos nos dicen que no ven la imagen y por eso se las estoy como describiendo, no sé por qué no se proyecta. Entonces, una cosa es lo que vemos desde afuera, pero resulta que esas actitudes o conductas que no están muy bien tienen unas causas de fondo, ¿cierto? Que esas causas finalmente son las que hacen que la persona sufra.
puede haber miedos, fobias, estrés, entre otros. Em, Puede haber abandono emocional, ¿cierto? Explotación laboral, de factores genéticos, como lo vimos ahorita, fallecimientos o pérdidas, etc. Entonces ahí les describí un poquito como la imagen que algunos nos escribieron que no lograban visualizar. Seguimos 5 minuticos para terminar. John, ¿estás por aquí? Sí, por aquí estoy, sino que el internet está un poco lento y eso hace que las diapositivas pues no pasen rápido, pero aquí estoy súper pendiente. Vamos a pasar la siguiente, porfa, para que yo creo que en 5 minuticos ya estamos finalizando. Bueno, no sé si ya ven Bueno, esta pantalla. ¿Todos ven familias, la pantalla? Sí, yo la veo alguien que muy bien. nos ayude. Sí, se ve Sí, sí se logra ver. Ok, Bueno, muy muchas bien. gracias. Ya para ir finalizando, doctora Bueno, Elizabeth, que ya estamos escasos sí. de tiempo. Bueno, entonces, familia, les dejo estas preguntitas para que familias y quienes nos están acompañando desde otros espacios, les dejo estas preguntitas para mirar cómo está nuestra salud mental. Si pedimos ayuda cuando lo necesitamos, si nos alimentamos de una forma equilibrada, si estamos durmiendo lo suficiente, eh, si normalmente reconocemos cómo nos sentimos, cómo nos conectamos como con nuestro estado de ánimo, si estamos dedicando tiempo a cuidar de nosotros, qué estamos haciendo para cuidar de nosotros. A veces tendemos a cuidar mucho afuera o cuidar mucho aquí y de pronto las relaciones afuera se descuidan y es como equilibrar. Y si estoy siendo amable conmigo y con los demás, que acá nos habla de un determinante en salud y es cómo nos relacionamos con nosotros, pero también cómo nos relacionamos con el mundo. Siguiente, John, por favor. John, puedes pasar la siguiente. Y para ir finalizando, la siguiente, John, por favor. La siguiente, porfa, que acá ya abordé de los aspectos importantes para cuidar la salud y el bienestar. Digamos que ya para ir cerrando, para ir finalizando, dejarles como algunos tips o algunas recomendaciones para mirar cómo ustedes continúan contribuyendo al cuidado de su salud mental, ¿cierto? Si estamos acompañando a otros que tienen alguna alteración mental, es supremamente importante preguntarnos nosotros como desde el rol de pareja, desde el rol de mamá, de papá, desde donde estemos acompañando, pues cómo estamos mínimamente para poder ser apoyo, para poder ser soporte y en caso de que no estemos acompañando a alguien, también cómo estamos cuidando de nosotros mismos, reconocer nuestros límites, identificar qué podemos cambiar y qué no, si apreciamos o no lo que logramos en la relación con el otro, si nos sentimos mal, tanto a nivel físico, orgánico, como a nivel mental, evitar la automedicación, ya que si no hay un diagnóstico adecuado por un especialista o un experto, pues los medicamentos no son todos para todo el mundo ni para todos los diagnósticos. Consultar a un especialista en salud mental si vemos que hay dificultades emocionales, cognitivas o fisiológicas que de pronto se estén presentando y que nos estén como limitando la respuesta a las demandas o a las actividades que tenemos en la vida cotidiana. Y ya por último, la última presentación, John, porfa, que tiene que ver precisamente como con algunos tips ya muy específicos, si ustedes le están prestando atención o no al sueño, que estén haciendo alguna actividad deportiva, cómo estamos en la parte de alimentación,
¿sí? Yo no sé si te da ahí para pasar la última diapositiva, porfa. La verdad le doy enter, no sé, está el internet lento, ella se demora como para reaccionar, pero aquí tenemos ya la diapositiva. Con la alimentación, cómo está la parte de tener activos algunos intereses. Sabemos que todos tenemos múltiples ocupaciones, pero será importante mirar si nos relacionamos con algún arte, si nos relacionamos con la música, si nos relacionamos con algún deporte, salir a caminar es hacer deporte. ¿Cierto? De acuerdo a las capacidades que tenemos, con los recursos que contamos, cuáles son esos objetivos o metas que nos marcamos, que nos trazamos, qué tanto estamos cuidando las relaciones personales, qué tanto ayudamos a otros, qué tanto sabemos manejar y controlar nuestras emociones y cuando tenemos preocupaciones, problemas o estrés, qué tanto decimos también como vení, yo levanto la manito que yo también necesito ayuda, ¿cierto? A veces nos cuesta un poco esa parte de pedir ayuda y es supremamente necesaria para tener otras alternativas y poder de alguna manera como tener otras perspectivas y poder resolver de mejor manera eso que estemos como vivenciando o que estemos transitando. Bueno, no sé si para ya finalizar alguien de la familia quiera mencionar algo, quede alguna duda para otra presentación, algún otro tema que propongan, si les quedó como clara la información. Sabemos que es un tema supremamente amplio, supremamente importante, porque determina mucho la forma en cómo vamos a seguir acompañando las situaciones de malestar emocional o de problemas mentales o de trastornos mentales. Y el acompañamiento y el apoyo es, digamos, como otro porcentaje importante de la recuperación de nuestros pacientes o de quien esté transitando una situación difícil a nivel mental. ¿Alguien quiere decir algo para finalizar? Bueno, doctora Elizabeth, mientras de pronto alguien se anima como a dar una conclusión de esta charla tan interesante, de esta información que nos ha traído el día de hoy, estamos compartiendo en el chat el link de la asistencia, que es muy importante para nosotros, para poder hacer seguimiento a los procesos y a la participación de las familias en el proceso de nuestros pacientes y de los usuarios que están en este momento internos en nuestra clínica Servit. Es muy importante que llenen el listado de asistencia y bueno, de todas maneras, teniendo en cuenta el tiempo, ¿cierto? Que ya son más de las 8, pues vamos a dar ese agradecimiento tan especial a las familias que permanecieron conectadas. En este momento hay 51 familias conectadas. Agradecemos mucho el compromiso, el que estén a esta hora con nosotros en este encuentro interactivo, en este encuentro del aprendizaje, de la formación y sobre todo de apostarle a nuestra salud mental, que es tan importante, tanto para cada uno de nosotros como para nuestros familiares, para nuestras personas que hacen parte de ese núcleo. Doctora Elizabeth, a usted agradecerle muchísimo la información que hemos tenido el día de hoy. Un agradecimiento también en nombre del doctor Ramón Eduardo Lopera, que en este momento pues se tuvo que desconectar porque está atendiendo precisamente un caso. Y bueno, no sé, por acá vamos a leer, nos dicen en el chat, una Angélica Moreno Quintero nos dice, una excelente forma de informar a los pacientes y a quienes nos acompañen. Sería muy bueno una charla sobre la familia y la importancia que tienen como apoyo para los pacientes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, doctora Elizabeth, lo tendremos presente. Lo que ustedes también como familia nos propongan, bienvenido sea para el crecimiento de todos y para seguir nutriendo y fortaleciendo este espacio como lo es las sesiones académicas de nuestra clínica Servit. John, muchísimas gracias por ser puente para poder llevarle esta información a las familias y a quienes además que esta sesión es muy especial porque nosotros en Servit tenemos unas sesiones cerradas para las familias, tenemos
capacitaciones y grupos de apoyo presenciales para las familias que acompañan procesos en la clínica Servit. Pero esta sesión es bien interesante porque además de las familias, pues es abierta a muchas otras personas que no tienen una relación directa con Servit, pero que también a través de estas formaciones en salud mental, de alguna manera, pues cuentan con herramientas, pero también nos conocen desde allí, ¿cierto? Entonces, muchas gracias a ti, gracias al doctor Ramón también como por estas apuestas, digamos, académicas, por estas apuestas en formación, por el espacio y por la oportunidad de estar aquí, y a todos los que se conectaron, gracias porque es un tiempo valioso, sabemos que a esta hora ya uno quiere como descansar, desconectarse, digamos, de esos estresores de la vida cotidiana que estamos afrontando, mostrando a ver cómo estamos ahí en salud mental. Entonces, muchísimas gracias a todos y a todas las que estuvieron aquí conectados y conectadas. Confiamos en que estos espacios pues estén generando también como herramientas a ustedes para continuar, como les dije inicialmente, pues rompiendo con esta brecha, rompiendo con estos estigmas, entendiendo que somos vulnerables como seres humanos, tenemos esta condición, esta vulnerabilidad que podemos transitar nosotros u otros cercanos a nosotros y que podamos saber acompañar de una mejor manera. Entonces, muchísimas gracias, una feliz noche y que descanse. Muchas Bueno, Doctora, gracias, muchas gracias doctora. por toda la Muchas gracias. información. Claro que muchas sí. gracias. Los esperamos el próximo Para miércoles todos. con otro tema Excelente. interesante. Que todos tengan una feliz noche, un feliz descanso y una feliz semana.